Por favor, ayúdame, dile a tu hermano al lado, dice, bienvenido a la presencia del Señor. Dile, Dios te bendigas. Dile con fuerza, dile, Dios te bendiga. En el nombre de Jesús. Aleluya. Otra vez, bienvenido a nuestros hermanos en Cristo Jesús. Que Dios siga bendeciendo cada uno de nosotros en nombre de Jesús. Esta mañana quería hablar sobre poder en la palabra de Dios. Amén. Poder de palabra o en palabra de Dios. Ahí en el libro de Hebreos 4, versículo 12. Hebreos 4, 12. Bueno, vamos a leer juntos. Por favor, los que están aquí nuevos, me ayuda a leer en el nombre de Jesús. Vamos a leer juntos en el nombre de Jesús. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que Ajá. espadas de de dos dos filos, filos, que penetra hasta partir el alma y y el el espíritu, las las coyunturas y las tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuánto da gloria a Dios? Gloria a Amén, Dios. gloria a Dios. Biblia dice que la palabra del Señor viva y eficaz. Y más constante que toda espada de dos filos. Amén. Hasta que puede entrar, penetrar donde los médicos no pueden llegar. Pero palabra del Señor puede llegar hasta fondo de toda cosa. Aleluya. Amén. Hay poder en la palabra del Señor. Aunque no pueden mirar todo, pero vamos a mirar alguno. Ahí en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 63. Juan 6, 63. Biblia nos enseña aquí que palabra del Señor, que Jesús mismo dice que mira, mis palabras son vida y son espíritu. El espíritu, ¿qué dice? Es el que da. Es lo que da vida, la carne para nada. Aprovecha. Ujú. La palabra que yo he hablado son espíritu Y y son son la vida. vida. La palabra del Señor, la primero que quiere que miramos esta mañana es eso. Que su palabra es vida. O las palabras del Señor son espíritu y son vida. ¿Qué significa esto? Que nada que es la palabra del Señor no puede arreglar. Porque Él es espíritu. Y con Dios, la Biblia dice que todo es posible. Amén. Entonces, con su palabra, todo es posible. Con palabra del Señor, todo es posible. Amén. Si hay alguna cosa que está muriendo en nuestra vida, y sabemos que esta cosa tiene que vivir, y esa palabra del Señor para restaurar lo que queremos. Amén. Jesús dice, mira, las palabras que estoy hablando con ustedes son espíritu, son vida.
Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, nosotros sabemos. Porque aquí él dice que sus palabras son luz. Palabra es a mis pies, lámpara es en mis pies tu palabra y alumbrará a mi camino. Y eso es el poder que está en palabra del Señor. Cuando leemos palabra del Señor, cuando meditación en la palabra del Señor, lo resulta que Él da la luz, Él alumbra nuestro camino. Amén. Si está en confusión, no sabe lo que tiene que hacer en la vida. Busca lo que dice la palabra del Señor sobre esta cosa. Y enseguida parece que, ¡pum!, la luz en la oscuridad. Y se alumbra nuestro camino para darnos dirección de donde tenemos que ir. Eso es lo que hace la palabra del Señor en nuestra vida. Entonces, Él lámpara a nuestro pie. A lo mejor aquí no, como tenemos luz 24 horas y todo, pero a veces en nuestra casa o en casa de alguno, a lo mejor por poco de potencia y enchufamos todo y enseguida se apaga la luz. Dentro de aquí andar hasta solo 20 metros y en la oscuridad son difíciles. Porque no sabíamos si hay alguna cosa, entonces están mirando así, están andando así. Pero cuando viene la luz, se ve todo que está en oscuro. Así mismo hace palabra del Señor. Por eso ningún hermano tiene que hacer diario. Si mira qué dice palabra del Señor en mi vida. Porque cuando leemos veila luz a nuestro camino. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Cuánto dice amén? Amén. En Mateo 8, versículo 8. Porque la palabra del Señor es medicina, medicamento. Palabra del Señor, recuerdo que diríamos que el Espíritu. Mateo 8, versículo 8, y luego 16, el mismo capítulo. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y me criará. Solamente, ahí todavía, por favor. Es decir, que solamente di la palabra. Di la palabra. Porque el hombre quiere que, mira, Señor Jesús, tu palabra es el Espíritu. Él llega donde tú quieres que llegue. No hace falta que vaya a mi casa. Solo di tu palabra. Porque palabra es medicina. Estamos aquí orando a la que está ahí en África. Y vemos el efecto en el segundo, en el mismo momento. Porque es el Espíritu. Es medicina a lo que está enfermo. Palabra del Señor es medicamento lo que está enfermo. Di tu palabra y mi Creador sanará. 16.
Y cuando llega la noche, trajeron a muchos que, y con que la palabra hecho fuera los demonios y sana a todos. los enfermos. Yo declaré en el nombre de Jesús con su palabra. Amén. Si hay alguna enfermedad ahora, declaramos sanidad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque dice en su palabra. Mi palabra del Señor es lo que sana. Yo siempre digo a la gente, mira, es bueno que toma los medicamentos, todo lo que es, sí. Pero también, por favor, toma palabra del Señor. En el mismo que médico dice, mira, toma esto a las 7, esto a las 12, y esto y cumplimos todo. En la misma manera, declarar sanidad a las 7, declarar sanidad a las 12, declarar sanidad a las 6, declarar sanidad a las 10 en tu vida. Así funciona la palabra del Señor. Amén. Dile, hasta que sana todo. Eso es lo que yo hago siempre. Con el gracia de Dios, yo no es que perfecto, pero yo no tomo medicina. Antes que tome medicina, mira, voy a decir palabras del Señor hasta que llena todo mi boca. Hasta que esa enfermedad dice, no, parece que eso no es lugar para sentar. Por la mañana cuando levanto, cuando gloria a Dios, estoy sana. Cuando estoy conduciendo, yo digo, estoy sana. Estoy sano. Toma, porque es medicina. Amén. En el mismo que toma medicamentos, en la misma manera declarar sanidad con la palabra del Señor a tu vida. Porque la Biblia dice que con su palabra sana todo. Con su palabra echa fuera dominio. Aleluya. ¿Cuánto dile gloria a Dios? Gloria a Dios. Eso es palabra del Señor. Salmos 107, versículo 20. Salmos 107, mira. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Por qué? Porque palabra del Señor libra. Su palabra danos libertad. Su palabra del Señor sano y libréanos y toda destrucción de la vida. Solamente que tenemos que conectar con la palabra del Señor. Tenemos que conectar con la palabra del Señor. Si está buscando trabajo, buscar la palabra del Señor que dice que mira, si alguien no trabaja, no tiene que comer. Y dile al Señor, tengo que comer, dame trabajo. Biblia dice que un hombre no provee por su familia, ¿qué? Es peor. Entonces dile al Señor, yo quiero trabajar, entonces tengo que proveer mi familia. Conforme a tú hablar, está diciendo eso, está mandando del espíritu de esa palabra que busca trabajo a ti. Como en el espíritu, empieza a buscar todo rincón donde hay lugar para trabajar, porque eso es mis hijos. Esta Biblia dice que su palabra los libró de su ruina. Hay mucho más lo que puede decirnos lo que hace palabra del Señor.
Vamos a mirar uno más. Y luego mirar cómo tenemos que conectar con esa palabra. En el libro de Juan, capítulo 1, si leemos de 1 a 3, que dice que el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto era el principio con Dios. Amén. ¿No? Y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada lo que Ha sido hecho, fue fue hecho. hecho. Entonces, palabra del Señor es creado. Él dice que sin Él nada, dice. Lo que ha sido hecho, fue hecho. Sin palabra del Señor. Génesis 1. Génesis 1. Que casi dice mismo. En el principio, De 1 a 3. Por favor, vamos a leer culto de iglesia. Ajá. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Ajá. Y La tierra estaba desordenada y vacía. Ujú. Y las tinieblas estaban sobre la faz del Ujú. abismo. Y el Espíritu. De Dios Ujú. se movía sobre la faz de las aguas. Y ahora llega a 3. Y Y dijo digo, Dios, sea la luz, y fue la luz. aleluya. Biblia dice que, mira, según el estudiante Biblia, que hay un mundo antes que nuestro mundo que estamos viviendo desde Génesis. Entonces, cuando Dios destruye el pasado y ahora forma otro, Biblia dice que está desordenado. Nada. Hasta que Dios diga su palabra. Amén. Hasta que Dios mismo pronuncia sea luz. Entonces su palabra, que Jesucristo empezó a funcionar. Y la Biblia dice que sea la luz y fue la luz. Entonces usa la palabra del Señor para formar, para crear su mundo. Y usa su palabra para poner cosas en la vida como tú quieres que hacer. Como tú quieres tener la vida. Díselo a través de su palabra. Dios quiere la luz. ¿Qué hizo Dios? Habla. En situación que tú estás pasando, usa la palabra del Señor para mover. Para mover cosas que parece que no puede mover. Dile a esa cosa con la palabra del Señor. Dios, Biblia dice que todo está en el desordenado allí, oscuridad, ahí todo. Y Dios dice que no. ¡Bum! Luz. Biblia dice que sea la luz. Yo declaro la luz en la vida de cada hermano en el nombre de Jesucristo. Yo declaro la luz en nuestra vida en el nombre de Jesús. En Isaías 55, versículo 10. Isaías 55, versículo 10. Dios dice que, iglesia, por favor, ayúdame a leerlo. Porque como desciende del Ajá. cielo la Iglesia, por favor. y la nieve Ajá. no vuelve allá, sino que riega la tierra, Sí. la hace germinar y producir, Ujú. y da semilla al que siembra, Ujú. y pan al que come. 11. 11. Versículo 11, por favor. Ok. Así Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía. sino que hará lo que
Dios dice que, mira, mi palabra nunca vuelve vacía. Cuando yo digo, hecho. En la misma manera somos dioses aquí en la tierra. Dice Biblia. En la misma manera nosotros mismos podemos usar nuestra palabra para arreglar cosas. Porque palabra, mira, es como, por eso yo digo muchas veces a la gente, aunque tiene alguno discutir o está discutiendo con tu marido, tu mujer, tus hijos, cuida con la palabra. Porque una vez que sale esta palabra es como huevo, ¡pum!, en el suelo, ya no puede arreglarlo. Hay algunas palabras que son 20 años, pero está en el corazón de otra persona que dice, ¡ah! Cada vez que esa memoria de esa palabra se hace daño en su corazón. Amén. Por eso cuida con palabra. Mejor que callarse más que dice lo que no quiere decir. Eso mismo, la palabra que sale en nuestra boca, es cumplir lo que queremos. Cuidamos. En los 5 minutos que quieras. Entonces, ¿cómo yo puedo conectar con esa palabra? ¿Cómo puedo tener beneficio de esta palabra? Primero, con la fe. Libro de Romanos 1:17. Tenga con nuestra fe, acepta palabra del Señor. Como está. No intentarlo a arreglar palabra del Señor. No era así, él así. Si Dios dice que mira, él así, aceptarlo. ¿Qué dice? Porque en el La justicia de sí. Dios se revela por fe y para fe, como está Escrito. mas el justo por la fe vivirá. Más que el justo por la fe vivirá. 4 veces está en la Biblia. Y la Biblia dice que sin fe imposible agradecer al Señor. Ay. Entonces con nuestra fe es muy importante. Es muy importante para ver palabra del Señor funciona en nuestra vida. Dice que, pero eso no importa. Vale, en el mismo libro de Hebreos 4, yo creo que versículo 2. ¿Qué dice? Porque también Ajá. a nosotros Sí. nos ha anunciado la buena nueva como él. Con ello. Pero les aprovechó el oír la palabra, ¿por qué? no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Yo no he escrito eso. Ni pastor, ni Espíritu Santo. Amén. Él dice que mira, a través del apóstol Pablo, a mi compañero predica la misma cosa. La palabra del Señor está diciendo la misma cosa. Pero a él no beneficia nada. Porque no acompaña su palabra con la fe. Es mismo como, ¿cómo se dice? El periódico. Eso son solo letras. Solo lee como lee periódico. No cree nada. No cree lo que dice la palabra del Señor. Entonces no va a ver resulta de su palabra del Señor. No es que la palabra del Señor no tiene ningún poder. Tiene poder. Leemos así, donde leemos en versículo 12, ¿no? En el mismo Hebreos 4:12. Que su palabra es viva y eficaz. Amén. Pero entonces, ¿por qué no tiene efecto en nuestra vida? No
añadir fe, no queremos con la fe. Por ejemplo, en esa iglesia tenemos costumbre que aunque alguien está enfermo, por favor, no declara con tu boca que está enfermo. Dile, Biblia dice que lo que está pobre dice que estoy rico. Lo que débil dice que fuerte soy. Declara que estoy sano. Aleluya. Porque más que declarar enfermedad, más peor está. Pero la Biblia dice que mira lo que débil dice que suerte fue, soy. Entonces en vez de declarar enfermedad, declara sanidad. Que estoy sana en el nombre de Jesús. Porque la Biblia dice que con su llaga fuimos sanados. ¿Cómo se dice? Sanado. Gracias. Tengo mucho profesor. Aleluya. Por eso estoy aprendiendo poco a poco. Entonces declara sanidad. Aleluya. Mezcla palabra del Señor con el fe. Y ver disfrutar del poder del Espíritu, de palabra del Señor. ¿Cuánto dice gloria al Señor? Gloria a Dios. Segundo, honra palabra del Señor. Amén. Honra Señor y su palabra. Aleluya. Allí en el libro de Primero de Samuel 2:30. Por favor, ayúdame a leer, hermana Selene, que Por tanto, el Señor, el Dios de Israel, dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían sí. delante de mí perpetuamente. siempre, sí. Mas ahora ha dicho el Señor: Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Ya. Dios promesa Él con su familia, mira, por todo el resto de tu generación, soy mi sacerdote. Pero como él y su hijo no honran palabra del Señor, Dios dice que ya no dicho. Y recuerdo que leemos en Isaías 55:11, Dios dice que mi palabra no volvió vacío. Amén. Pero Dios es Dios. Él puede cambiar su palabra. Amén. ¿Tiene algún abogado para llevar a él a juicio o algo así? ¿No? Pero aunque Dios promesa a nosotros, si no honra nuestro Dios, si no honramos su palabra, esa palabra no va a hacer nada en nuestra vida. Tenemos que honrar su palabra para que podamos la poder de palabra. Y último, eso sabemos todo. Josué 1:8. Josué 1:8. Sabemos todo. Meditación. Amén. Meditación. Meditación de palabra del Señor. Mayoría cristianos en estos días no tenemos tiempo ni 15 minutos para sentar con palabra y meditación de palabra del Señor. Salimos a las 5, a las 6, a las 5 a trabajar. Pum, pum, pum. Entonces levante 30 minutos antes que salimos a casa. Cogemos bocadillo, corremos al coche, de trabajo, venimos a las 7, dormimos. Ya no hay tiempo. Y queremos ver fruto de palabra del Señor. No. Tenemos que un tiempo silencio con el Señor diario. Amén. Donde dice, ¿qué dice exactamente esa palabra del Señor? ¿Cómo tengo que hacer eso y aplicar esto en mi vida? Es como persona que baja aplicación y no sabe cómo se usa. Está solo ocupar sitio en teléfono. No sirve nada. Pero cuando bajamos aplicación de palabra del Señor,
con la meditación de palabra del Señor, empezamos a ver qué dice su palabra. Vamos a poner en pie. Y vamos a decirle al Señor, tu palabra, Señor. Lo que quiere que tu palabra haga en tu vida, por favor, dile al Señor en esta hora. Lo que tú quieres que tu palabra del Señor haga, porque la Biblia dice que Él manda su palabra y palabra sana. ¿Quieres mandar tu palabra esta mañana para buscar trabajo, para sanidad, o lo que sea, para familia, para paz en la familia? Por favor, habla con el Señor en 2 minutos. Tú mismo habla con Dios. Manda palabra del Señor que rescate. Manda su palabra. Dile al Señor, ayúdame con su palabra. Yo creo en tu palabra esta mañana, mi Dios. Kabosha kata borobeshi katandere keli kakanda yia. Bokula ila kuri malia ingaraba katanda ya bakushi kete bokuri malia. Rokotope shekete bokushi katanda rabakuta. Aumenta mi fe, Señor. Porque yo quiero creer en todo lo que dice tu promesa, Señor. Aumenta mi fe en tu palabra, Señor. Aumenta mi fe en tu palabra. Quiero, Señor, que tu palabra sea medicina a mi cuerpo, a mi vida. Yo quiero que tu palabra sea lámpara a mi camino, Señor, a mi pie. Quiero que tu palabra prospera, mi Señor. No quiero vivir más en oscuridad, sino en tu luz, Señor. Porque tú eres luz del mundo. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy tu